Bien, em, bien, vamos a empezar la capacitación. Si tienen alguna consulta o duda, me la van indicando a medida que vayamos avanzando en el curso de capacitación enfocado a lo que vendría a ser Canva. Van a surgir de repente diferentes tipos de dudas. He estado leyendo algunos de los comentarios que me han estado indicando por interno y también mediante la encuesta que se ha estado indicando. Entonces, vamos a empezar desde cero. Para empezar, esta capacitación se va a desarrollar durante 4 sábados. Inicialmente tenemos planteado desarrollarlo desde las 4 hasta las 5:30, pero también vamos a ver cómo va en función a las personas que se vienen presentando al curso. En tal sentido, mencionarle que de las 4 clases, máximo está permitido una inasistencia en este caso de todo el curso para poder obtener lo que vendría a ser el certificado. ¿Sí? Me presento, mi nombre es Paulo César Ruiz Álvarez, soy técnico en computación informática, también soy egresado de la carrera de Ingeniería de Sistemas y bueno, voy a ser su capacitador en estas 4 semanas siguientes. Les brindo ahí lo que vendría a ser mi correo personal. De repente, si es que tienen alguna duda o pregunta, me lo pueden hacer por ese medio o también mi número en este caso, de este celular, con el que nosotros también llevamos lo que vendría a ser el grupo de WhatsApp, ¿no? Por ahí también me pueden ubicar. Ok. Vamos a admitir a nuevas personas. Ok. Entonces, mencionarles que esta capacitación se está llevando a cabo gracias a la empresa IGESEM. Mencionarles que se tiene más de 19 años de experiencia en el sector privado. Principalmente está enfocado a lo que vendría a ser el sector de educación. Se ofrecen diferentes tipos de servicio como asistencias técnicas, programas de capacitación, monitoreos, elaboración de documentos institucionales, automatización de formatos educativos y algunas otras cosas más. En este caso vamos a realizar una capacitación orientada a Canva, pero eventualmente van a haber otros tipos de capacitaciones enfocado de repente a otros tipos, bueno, conmigo a otros tipos de herramientas de repente que se puedan utilizar tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal, ¿no? Bien, algunos tips o consejos que yo les podría brindar en este caso. Lo primero sería intentar desarrollar esta capacitación mediante el uso de alguna laptop o mediante el uso de alguna computadora. Intenten también no desarrollarlo de repente con el celular. Uno, porque de repente también lo vamos a utilizar como un instrumento para hacer pequeñas dinámicas. Y otro, porque de repente en la resolución del celular no se logra ver de repente todos los detalles que vamos a ir haciendo poco a poco, ¿no? Por otro lado, también indicarles de que por favor intenten tener una buena señal de internet, es decir, que esta señal, ya sea por Wi-Fi o por cable, sea de una manera estable, es decir, no hayan interferencias. Y por otro lado, como les mencioné hace un momento, el uso de smartphone en este caso, para algunas cosas, para algunas encuestas o algunas dinámicas, se van a usar, ¿no? De esa manera, o sea, se va a utilizar de repente algún código QR o enlace que les permita entrar a encuestas y participar de una manera dinámica, ¿no? Eso es lo que a las finales se busca. Bien, reglas de convivencia. Es necesario mencionarlas antes de empezar esta capacitación. Lo primero que debo mencionar es, por favor, el respeto mutuo. Debemos tratar a todos los participantes con cortesía y con respeto en todo momento, incluso si no se está de acuerdo con sus opiniones, ¿no? En este caso también debemos evitar las interrupciones. En algún momento de repente nosotros estamos activando el micro y bueno, se filtran ciertos sonidos o comentarios que de repente no vienen al caso, ¿no? Hay que tener un poquito de cuidado en tal sentido. Por otro lado, evitar hablar encima de los demás también a la hora de participar. De preferencia les recomendaría de repente levantar la mano antes de hacer algún tipo de comentario o pregunta, o también podrían usar de repente el chat para ver si es que no pueden utilizar el micro o si no lo desean hacer, también lo pueden hacer mediante el chat, ¿no? Controlemos también el entorno. Intenten estar en un lugar tranquilo, sin distracciones, para evitar en este caso las charlas que se puedan generar, ¿no? O filtrar de repente durante ese momento. Bien, la primera pregunta que me gustaría mencionarle y desearía su participación de todos ustedes sería, ¿qué es Canva, no?
En este caso me gustaría de repente que dejen algún comentario en el chat o bueno, si desean participar directamente pueden levantar la mano y activan el micro para que puedan indicarnos, ¿no? Brevemente, no es necesario de que de repente me saquen todo un concepto de Google, ¿no? Algo con sus propias palabras, si es que se puede realizar. Voy a dar un minuto para que puedan participar. Denme un momento. Muy bien. Bueno, algunos tienen problemas para poder ingresar, me lo están comentando por el grupo de WhatsApp. Bien, me dice Susana Dávila, un aplicativo para diseñar. Sí, 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 sí. Estamos, estamos algo muy en lo cierto. Es un aplicativo para diseñar. En sí, Canva, de manera general, es una plataforma en línea. Es decir, que nosotros están intentando ingresar. Dame un momento, voy a admitir a las personas para que puedan ingresar. Ok. En sí, Canva en sí es una plataforma en línea, es decir, es una plataforma que nos va a permitir acceder a ella mediante el uso de Internet, ¿no? Si nosotros no tenemos Internet, no vamos a poder acceder a Canva tanto en la versión de web como en la versión de desktop. Entonces, o versión de escritorio. Entonces, tendremos que tener de repente un poquito de cuidado ahí, porque eso es algo importante que tener en cuenta a la hora de poder utilizar Canva. Lo segundo, ¿no? Nos sirve justamente como lo han mencionado, un favor tener sus audios apagados. A ver, déjenme ver. Bien, creo que ya lo apagaron. No, ¿lo han apagado? No. A ver, denme un momento. Por favor, mantener sus audios apagados. Si van a hacer alguna pregunta, favor de levantar la manito. Bien, lo segundo, disculpen, es el hecho de crear diseños gráficos fácilmente sin experiencia previa. Canva nos ofrece un entorno, por decirlo así, amigable, es decir, es un entorno que poco a poco nos va a ir mostrando sus funcionalidades, ¿no? Estas funcionalidades, por lo general en Canva, las vamos a ir aprendiendo a través primero de plantillas, es decir, nos van a dar bocetos ya hechos con obviamente el modelo de algún tipo de negocio X y nosotros en ese momento podemos comenzar a cambiar ciertas cosas, por ejemplo, el título del boceto, podemos cambiar de repente parte del cuerpo, parte del encabezado, parte del pie, del diseño, podemos cambiar el logotipo, cosas por el estilo. Entonces, eso es lo que nos va a permitir ir aprendiendo Canva de una manera progresiva, ¿sí? En tal sentido, nosotros contamos con dos tipos de Canva. Contamos con el Canva Web, que es por lo general el más usado, es el más utilizado, es el que comúnmente la mayoría utiliza. Y por otro lado, también está el Canva Desktop o Canva en su aplicativo para escritorio. ¿Existe de repente alguna diferencia entre uno y el otro? Sí, existe una diferencia de repente a modo de tutorial o enseñanza. El Canva Web te muestra esa sección en la cual te da sugerencias y te va a mostrar plantillas ya definidas y hechas, como para que tú las vayas editando y vayas aprendiendo consigo cómo se usa el aplicativo. En la versión desktop no hay esto, no existe eso y es más que nada una versión amplia, es decir, no te muestra los bordes de la pantalla web, básicamente, ¿no? Si es que tú tuvieras, no te va a mostrar el URL, la sección del URL y tampoco te va a mostrar la sección de arriba de la misma manera. No hay mucha diferencia en realidad. Bien, ¿cuándo es recomendable entonces usar de repente Canva y cuándo no es recomendable usar Canva? Y esto va a variar mucho de repente, pero lo más puntual es, primero, ¿cuándo es recomendable? De repente, si nosotros deseamos un diseño rápido y sencillo, Canva es ideal para crear estos diseños de manera rápida y sencilla, ¿no? Un favor, sus micros. Segundo, el contenido visual para redes sociales. Canva, el core, por decirlo así, de Canva, es decir, su punto fuerte de Canva va a ser que nos va a ofrecer plantillas que están muy orientadas o muy ligadas a la publicación mediante redes sociales. Tiene formatos muy establecidos de repente para lo que es sobre todo Facebook, Instagram y como sabrán, Meta
es la empresa o la corporación que ahora tiene tanto a Instagram, a Facebook y a WhatsApp, ¿no? Que todo eso inicialmente le perteneció a Facebook. Facebook ha ido adquiriendo estas grandes empresas, grandes redes sociales, poco a poco, ¿no? Entonces, básicamente Canva, su core está ahí, ¿no? Es decir, está muy orientado a que las publicaciones que se puedan hacer sean orientadas a estas redes sociales. Y por el otro lado, también tenemos proyectos colaborativos. En el tema de los proyectos colaborativos, nosotros podemos indicar de que si nosotros estamos haciendo algún tipo de diseño, trabajo o proyecto en general, nosotros podamos darle de repente acceso a otras personas. eh, Vamos a imaginar de repente un amigo, un compañero de trabajo o un colega, lo que sea. Le podemos dar los permisos para que él también pueda editar ese documento. En este caso, ambos pueden trabajar simultáneamente sobre el mismo documento, pero ahí también les voy a mencionar un punto tal vez flaco. Si bien es cierto, nos podría permitir hacer un mismo proyecto en la mitad de tiempo si es que las dos personas trabajan simultáneamente. También podría haber un contra porque de repente le podemos dar acceso a una persona, bueno, con el enlace le podríamos dar acceso a una persona y esta persona tal vez podría hacer que el trabajo desapareciera, en el sentido de que podría editarlo de tal manera que nos podría arruinar el proyecto. Entonces, de cierta forma, nos puede beneficiar o no. Ahora también hay que mencionar que en la versión gratuita de Canva, tengo entendido que no existe un historial en el cual nosotros podamos retroceder al proyecto como ha estado en un tiempo o en una hora determinada. Cosas que se suelen ofrecer, por ejemplo, en otros servicios de nube. ¿No? De repente, si nosotros hablamos de Office 365, si nosotros hablamos de Google Drive o algún otro instrumento en la nube, muchas veces tienen esa facilidad de que nos van a permitir, por ejemplo, restablecer de repente hasta cierto momento cómo se ha ido desarrollando ese proyecto, ¿no? De repente lo trabajamos hasta un momento determinado hasta hoy día y mañana lo sigo editando y de repente me puede permitir esa opción para regresar a la edición de un día anterior. Entonces, ahí es donde también tendríamos que ver cómo se sitúa ese tipo de circunstancias, ¿no? Por otro lado, tenemos que cuánto no es recomendado de repente. Si es un proyecto altamente personalizado, de repente una empresa mediana, por decirlo así, nos manda a hacer un trabajo, supongamos, de personalización de diseño en Canva, no les recomendaría Sí, sí. trabajarlo ahí porque tal vez nos pueda traer algún tipo de problema, ¿no? Para empezar, por ejemplo, si nos dijeran, ¿sabes qué? Queremos que crees algunos logos. Esto podría traer algunos problemas porque los logos se suelen trabajar más sobre vectores con el fin de que de repente al agrandar o al achicar el tamaño de estos logos, no se pierda la resolución de los mismos. Entonces, por otro lado, también diseños complejos y profesionales. De repente, si queremos hacer diseños muy específicos, nosotros no vamos a poder desarrollarlo de esa manera, ¿no? Sí, ¿Por pero qué? ahora como Porque, yo cocino, me propones matrimonio, le dije yo. ok, voy a ir silenciando personas. Denme un momento. Tengan cuidado cuando ingresan porque sus audios a veces están encendidos. Bien, entonces, por otro lado, mencionar de que, bueno, en este caso, si son diseños muy complejos, ya no sería tan conveniente utilizarlo, ¿no? Nos puede traer un problema de repente, porque como lo explico, hay cosas que en la versión gratuita de Canva uno no lo va a poder desarrollar. O tal vez nos vamos a demorar el mismo tiempo que utilizando algún otro tipo de aplicación de diseño, como de repente Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, etcétera. Por otro lado, también el trabajo sin conexión a Internet que mencioné al inicio. Como nosotros dependemos de que Canva utilice Internet para poder acceder a él, entonces hay una limitación si de repente nosotros no contamos con este servicio, ¿no? Podemos intentar trabajar sobre una conexión que no está en línea, pero corremos muchas veces el riesgo de que la información se pierda, porque como les mencioné hace un momento, Canva en sí es un servicio en la nube. Es decir, que el guardado que hace Canva
lo hace de manera automática. Entonces, por eso es que les menciono de que el hecho de no tener internet sí vendría a ser un problema fuerte al utilizar Canva. Bien, entonces, ¿qué tan bueno es Canva bajo todo lo que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Primero, indicar de repente en la facilidad de uso que yo le podría dar de repente unas 4 estrellas sobre 5 porque, bueno, sí nos va a permitir aprenderlo de manera fácil, ¿no? Digámoslo así, intuitivamente vamos a ir aprendiendo poco a poco. Es versátil porque, como ya le mencioné, podemos utilizar sus plantillas para diferentes tipos de proyecto. Supongamos, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero lo vamos a poder utilizar para diferentes tipos de proyecto. Y la cooperación que ya les mencioné, que sí, nos puede ayudar de repente a hacer un trabajo en la mitad de tiempo o también nos podría de repente causar todo un lío si es que de repente la persona a la que le compartimos hace destrozo y medio, por decirlo así, ¿no? Entonces hay que tener muy presente eso. Por otro lado, tenemos que mencionar también que adaptarnos a nuevas herramientas nos puede permitir llegar a un mismo objetivo con un menor uso de recursos, ¿no? En pocas palabras, nos permitiría, perdón, ser más eficientes bajo ciertas circunstancias. Bien, hasta ahí de repente tienen alguna duda o pregunta con lo que he explicado antes de pasar a lo siguiente ya. Si no tienen, pasamos, no hay ningún problema. Mientras aprovecho para ver si es que alguien más tiene problemas para poder ingresar. Correcto, muy bien. Entonces, continuemos. Bien, lo primero que tendríamos que hacer nosotros sería crear una cuenta en este caso, ¿no? Tendríamos que crear una cuenta o un usuario en este caso en lo que vendría a ser Canva. Para eso nosotros deberíamos acceder en este caso a cualquier navegador que deseemos. De repente puede ser Google Chrome, que es el más usado. Podría ser de repente, no sé, Brave, Opera, Mozilla, el que ustedes deseen. Ingresan a esta dirección o escriben directamente Canva, tal y como está ahí, con V, y acceden a la primera página. Cuando acceden a la primera página, les debe salir una pantalla como la que figura aquí. Y si se percatan, en el lado superior derecho, nos va a salir un pequeño botón de color morado, por decirlo así, en la cual te indica que te puedas registrar, ¿no? Te indica que te registres. Entonces, una vez que nosotros le demos clic a ese pequeño botón, nos va a salir una ventana flotante como la que tenemos aquí, en la cual nos va a indicar cómo nosotros deseamos acceder para poder registrarnos. Nosotros nos podemos registrar mediante una cuenta de Google, también lo podríamos hacer mediante una cuenta de Facebook o lo podríamos hacer mediante un correo en general, ¿no? Un correo personal. Entonces, esas son las tres maneras más frecuentes de nosotros poder acceder a Canva. Entonces, es necesario mencionar que estas maneras frecuentes, yo recomendaría de repente utilizar de todas ellas de repente una cuenta de Google o una cuenta de Facebook. En todo caso, porque suelen ser servicios que nosotros, a los que nosotros accedemos recurrentemente, ¿no? Entonces, va a ser más sencillo porque así tu cuenta se va a guardar literalmente en tu misma máquina y de esta manera tú vas a poder desarrollar tus trabajos, ¿no? Mencionar también que las cuentas gratuitas de Canva, que es a donde nosotros de repente nos vamos a enfocar un poquito más, estas cuentas gratuitas, como es un servicio en nube, cuenta con un espacio limitado de almacenamiento. En este caso, este espacio es de 5 gigas, ¿no? Para que se hagan una idea, el servicio gratuito de Google nos ofrece a nosotros 15 gigas, o sea, el triple. Así que hagan una idea más o menos de qué espacio es el que podrían utilizar dentro de una versión gratuita de Canva. Bien, en el caso de que de repente alguno de ustedes no tenga alguna cuenta de Google, un Gmail, ahí les dejo un pequeño link con el que ustedes van a poder crear una cuenta de una manera muy rápida, ¿no? El video dura 3 minutos, no se van a hacer mucho problema, creo yo, así que de esa manera lo pueden realizar. Bien, muy bien. Antes de entrar a la parte de Canva, al core en sí o a la aplicación, tenemos que saber, por decirlo así, algunos conceptos o elementos básicos del diseño.
Para empezar, el diseño cuenta con estos elementos que vemos aquí. Directamente nosotros podemos hablar de repente de las líneas, líneas que de repente pueden ser de manera recta, pueden ser de manera ondeada, ondulada, puede ser de repente hasta una firma, pero todo eso lo compone una línea, ¿no? Vamos a ver en diferentes elementos gráficos que de una u otra forma por ahí aparece algún tipo de Pero línea. que se la recuerda poco. Disculpen, intenten mantener el micro apagado, por favor. Bien, lo segundo vendría a ser la forma. En este caso, las formas que nosotros podamos encontrar en los diseños de igual manera, ¿no? Pueden ser de repente formas geométricas que pueden ser de manera simétrica o asimétrica de repente. Va a depender mucho de cómo estemos trabajando este tipo de proyectos. O también pueden ser formas irregulares, ¿no? De repente, imaginemos la forma de una mancha, ¿no? Hace mucho tiempo creo que había un programa en cable que era este Art Attack, que tiene las formas de unas manchas. Entonces, eso es una forma irregular, que se puede presentar en algunos diseños, sí, podríamos representarlo así. Incluso de repente, si nosotros quisiéramos verlo así, es una forma dinámica. Esta forma que está acá, de cierta forma maneja momentos irregulares, ¿no? Entonces, ese sería más o menos el ejemplo que les podría dar. Luego tenemos los objetos en 3D que en este caso no necesariamente pueden ser animados, ojo, podrían ser de repente imágenes de objetos como imaginemos una hamburguesa, una pizza, una gaseosa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, basta que el objeto nosotros lo identifiquemos como un objeto que existe en la vida real, como tal ya lo podemos denominar objeto 3D. Lo otro vendrían a ser las texturas, que en algunos casos sí lo vamos a poder ver, y tal vez temas muy específicos. Otro vendrían a ser los espacios que pueden existir entre los elementos. En este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos un o queremos hacer algún tipo de diseño, diapositivo, lo que sea, nosotros debemos saber manejar los espacios. Claro, eso va a ser de acuerdo al criterio, pero también va a ser de acuerdo a lo que nos soliciten. Entonces, en todo caso, ahí tenemos que tener muy en cuenta los espaciados que vamos a tener. Por otro lado, no podemos tener un diseño tan, por decirlo así, tan compacto, es decir, con tanta información reunida en un pequeño espacio, ni tampoco podemos tener tantos elementos separados, ¿no? Y dejando muchos huecos vacíos. Entonces tenemos que encontrar el punto medio entre ellos. Lo otro vendría a ser la tipografía. La tipografía se enfoca un poquito más en el tipo de letra que nosotros vamos a desarrollar, ¿no? Ya sea para un documento, ya sea para un diseño específico o para lo que sea, debemos manejar tipos de letra enfocados al proyecto que estamos desarrollando. Y por último, pero no menos importante, también vendría a ser de repente el color. Debemos saber definir qué colores usar y de repente hasta qué momento poderlos usar, en qué tonalidades, en qué momentos. Entonces, todo eso a veces es un poquito complejo porque quita tiempo. Hay herramientas que te pueden ayudar de repente a reducir ese tiempo, ¿no? De repente si consultamos algunas paletas de colores que pueden estar en línea, de repente nos puede ayudar en tal sentido, pero siempre resulta ser algo que a lo cual le tenemos que dedicar cierto tiempo para ver si en sí el diseño combina o no combina, ¿no? Sobre todo con el logo, que es con lo que más se identifica un diseño. Bien, entonces ya hablemos directamente de la interfaz de Canva. Una vez que ustedes crean su cuenta, por lo general, les sale este tipo de interfaz, ¿no? En un momento las vamos a ver, a abrir también Canva para que vean más o menos cómo se desarrolla y vamos a hacer una dinámica con ello. Entonces, lo primero que tienen que tener en cuenta es que hay cuatro secciones importantes dentro de Canva. La parte izquierda, que es una barra lateral, en sí vendría a ser el menú principal. Nos permite desplazarnos tanto por los proyectos que creamos como las plantillas de repente que podemos usar para generar nuevos proyectos, ¿sí? Eso es uno. Dos, las opciones de diseño. ¿Qué diseñaremos hoy? En este caso, Canva a veces nos ofrece o nos indica qué tipo de opciones de diseño nos puede proveer.
Van a haber opciones que son enfocadas para documentos, de repente para algún tipo de presentación. En este caso, la presentación lo podemos asociar a una PPT, a un PowerPoint, algo similar a un PowerPoint, por decirlo así. En este caso, por ejemplo, es una presentación. Esta presentación está hecha en Canva, por ejemplo. Entonces, podemos hacer videos cortos. Claro, estos videos de repente no van a ser de una resolución tan alta, pero por lo menos nos van a permitir de repente mostrar qué es lo que ofrecemos, tanto como institución, tanto como empresa, etcétera, ¿no? Y así muchos tipos de cosas que vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Por otro lado, también tenemos la barra de sugerencias que ya nos muestra proyectos desarrollados y la número 4 que vendrían a ser las opciones y las configuraciones que nosotros tenemos en la cuenta, ¿no? Que pueden ser diferentes cosas como el hecho de descargar la misma aplicación de escritorio, el hecho de ver el tipo de configuración que tenemos en la cuenta, cambio de contraseña, cambio de correo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para no ser muy redundante. Bien, vamos a crear, creo yo, algo pequeño. Vamos a hacer algo pequeño para empezar, para que más o menos nos podamos familiarizar con la plataforma. Pero para podernos familiarizar con este tipo de plataforma, vamos a necesitar su colaboración. En este caso, voy a mandar por el chat un link para los que no puedan escanear el QR. Los que puedan escanear el QR, un favor, intenten hacerlo y intenten participar, ¿no? Escojan qué es lo que desean, en este caso, que nosotros realicemos. Voy a enviar un link por el grupo. Denme un momento, por el chat de acá de Zoom para que puedan participar. Denme un momento, por favor. Ok, los que no puedan escanear el código QR, un favor, intenten ingresar ese link de ahí. Creo que algunos tienen problemas para poder acceder aparentemente. Bien, correcto, lo acabo de colocar por el grupo de WhatsApp. Disculpen más bien, el tema, no sé por qué no permitía acceder de esa manera. Ok, vamos a salir de aquí temporalmente. Bien, 3 veterinaria, 1 juguería y ahí se quedó. Está por WhatsApp, pueden entrar a una encuesta, está por WhatsApp. Bien, voy a aprovechar y voy a darle acceso a las personas que están ingresando. Ya les di acceso. Ok, bueno, para las personas que primero recién se conectan, em, en WhatsApp he mandado una dinámica de qué tipo de negocio podemos utilizar como ejemplo. Hay 3 opciones: veterinaria, juguería, mantenimiento técnico. Ustedes escojan más o menos en qué nos podríamos enfocar para poder hacer una demostración más o menos de lo que es Canva, ¿no? Poco a poco vamos a ir aprendiendo, no se apresuren, vamos a ir paso a paso porque varias personas nunca han visto Canva y de repente sería bueno de que se den una idea de qué potencial puede tener, ¿no? Bien, está entre juguería y está entre veterinaria, creo que lo más peleado. A ver, denme un momento. ¿Cuántas personas ahorita hay? 26. ¿Solo han participado cuánto? 12, 14. Ah, voy a aprovechar para las personas que puedan también ya estar conectadas. Voy a enviar el link de asistencia ya. Pero el link de asistencia lo voy a enviar por aquí, no lo voy a enviar por el WhatsApp. A ver, denme un momento. Aprovechando que están ahorita haciendo la encuesta, vamos a ver el tema de... ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hacer el tema de la asistencia. Ya. Ahí les voy a enviar el formulario para que puedan colocar su asistencia. Colocan solo su nombre de DNI y lo envían. ¿Sí? Si tienen algún inconveniente, igual me avisan.
De repente durante las sesiones se puede presentar algún tipo de inconveniente, entonces para eso nosotros poco a poco lo vamos a ir resolviendo. También desarrollar una capacitación sobre algún programa en específico siempre salta algún tipo de conflicto, así que no se preocupen, es normal. A ver, veamos. Bien, creo que la mayoría se está definiendo por lo que es una juguería, así que creo que lo vamos a dejar ahí. A ver, denme un momento, vamos a acceder a Canva. Bien, ¿me confirman si se logra ver la pantalla? Sí se logra ver. Ok, en este caso lo primero que vamos a hacer es acceder a lo que es Canva, ¿no? Escribimos Canva, entramos. Y en este caso, como bueno, yo ya me he registrado, obviamente acá salen mis datos, en este caso. Canva, como les mencionaba, tiene estas interfaz, ¿no? La interfaz de acá, que era del menú principal, había una de sugerencia, bueno, eso lo vamos a ver cuando estemos aquí, de sugerencia, ¿no? Tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba también nos indica qué tipo de proyectos podemos desarrollar. Y en la parte superior derecha, que es más que nada enfocado al tema de configuración, ¿no? ¿No? Entonces, lo primero que vamos a hacer, o bueno, lo primero que vamos a desarrollar en este caso va a ser un tipo de publicidad enfocado de repente a una juguería. Vamos a dirigirnos, bueno, directamente lo voy a hacer pausadamente, pero la mayoría de repente lo va a tener que ver en un video para hacer el paso a paso. Si lo pueden realizar poco a poco y seguirme el ritmo, no hay ningún problema. Lo voy a intentar igual hacer un poco lento para que se pueda desarrollar de esa manera, ¿no? Lo primero es que acá hay un botón que nos indica crear un diseño. Lo podemos hacer de muchas formas, ¿ya? Pero vamos a empezar por esta de aquí, por una forma fácil, una forma un poquito más fácil de verlo. Bien, cuando yo le doy un clic a este botón de aquí que dice crear un diseño, que está acá, me indica qué tipo de diseño deseo realizar, ¿no? Me da un montón, una infinidad en este caso de opciones para poder desarrollar el proyecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a imaginar, en este caso, que nosotros queremos hacer una publicación para lo que es Facebook. En este caso lo vamos a hacer, le vamos a dar un clic y nos va a abrir una pestaña adicional en la cual nosotros vamos a poder ver un pequeño lienzo en el cual vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es agrandar un poco esto, si desean. Lo pueden hacer de dos maneras. Lo pueden hacer con esta pequeña barra que está acá. O también lo pueden hacer apretando control y el scroll que es esa bolita que está, bueno, no sé si se deja ver, esta bolita que está acá. Si ustedes la deslizan hacia adelante presionando el control antes, les va a permitir hacer esto. Y obviamente si ustedes la retroceden, les va a permitir a ustedes alejar. Entonces pueden acercar o alejar el diseño mediante dos opciones. La primera es esta barra de aquí, que es un zoom, que la pueden ir manteniendo presionado. Le pueden dar un clic ahí para subir o bajar la intensidad del tamaño. O lo pueden hacer, lo otro es apretando control y con el scroll hacia adelante. Uy, perdón, disculpen, manteniendo apretado el lienzo primero, porque si no van a agrandar la pantalla. Mantienen apretado, solo le dan un clic al lienzo y luego el scroll hacia adelante o el scroll hacia atrás. ¿Qué pasa, profesor, si yo de repente no presiono el lienzo, profesor? De repente solo seleccioné esta sección de acá, que está al costado, y aprieto control hacia adelante. Bueno, acá normal, lo está mencionando, pero de antes no sé si se percataron. Ah, ya no está funcionando. Ya. De antes lo que pasó fue de que lo que se agrandó en sí no fue el lienzo como tal, sino que la pantalla, el zoom de la pantalla del navegador web comenzó a agrandarse. Si en caso ustedes ven eso, lo que yo les recomendaría es que primero seleccionen el lienzo o la sección de trabajo para que lo puedan trabajar de una mejor manera. ¿Sí? Bien,
Entonces, nosotros ya tenemos esa primera parte, que es en sí el lienzo de trabajo. Esta parte de acá nos va a permitir a nosotros poder explayar todo el diseño. Pero, como ya les había mencionado antes, nosotros acá, en esta primera opción que está desplegada al lado izquierdo, arriba, hay una opción que indica el diseño y es la primera que de repente les va a aparecer a ustedes. ¿Qué sucede? Cuando nosotros iniciamos en Canva, diseño va a ser lo primero que nosotros vamos a utilizar, más que nada para interactuar con la plataforma. Lo primero que tendríamos que hacer es dirigirnos a esta pequeña espacio de aquí, que es un filtro, y comenzar a escoger de repente qué es lo que nosotros deseamos. El tipo de negocio, tipo de objeto o qué es lo que nosotros podemos asociar con el proyecto que nosotros queremos desarrollar. En este caso, supongamos, nosotros han escogido una juguería. Entonces yo podría colocar palabras claves. Podría colocar juguería o podría colocar jugo. De repente voy a colocar jugo en esta oportunidad o jugos y voy a darle enter. Ya lo he escrito, le voy a dar enter y voy a ver que de por sí Canva me comienza a mostrar diferentes tipos de diseño, los cuales yo podría utilizar. Sin embargo, hay que mencionar algo muy importante antes de enamorarnos de todos los diseños. Y eso importante es que no todos los diseños son gratuitos. Es decir, hay algunos diseños que son libres, es decir, nosotros los podemos utilizar, y hay otros diseños o elementos, porque más adelante vamos a ver que también van a haber elementos que no son gratuitos. Profesor, pero ¿lo puedo usar en mi diseño? Lo vas a poder usar, nada te va a prohibir que lo uses. Es más, si yo ahorita de repente le doy clic acá, me va a indicar, ¿no? Bueno, en este caso, por ser todo el diseño, no. Pero cuando hay elementos, es decir, tipos de letra, objetos, etcétera, te lo va a permitir insertar sin problemas. Claro, el tema va a ser una vez que nosotros decimos exportar ese trabajo como una imagen, como un PDF o como algún otro tipo de cuenta. Los que tienen cuenta, eh, no entendí la pregunta. Emilia, perdón, Emilia, disculpa, los que tienen cuenta, ¿en qué sentido? No, no entendí esa pregunta, disculpa. De repente puedes activar el micro para aclararme. ¿O te referías que accedan los que tienen cuenta para poder hacerlo simultáneamente? ¿Eso te referías? De repente era eso. Ya, en caso tengan alguna duda o pregunta, levantan la manito nomás para poderlo ver. Bien, entonces, como les mencionaba, si ustedes ven esta coronita que está acá, esta pequeña coronita debajo del diseño o debajo del elemento amarilla, esa coronita va a indicar que este tipo de diseño es un diseño pro, así lo denominan ellos, o es un diseño de paga, por decirlo así, en pocas palabras. Pero si no, si ven ustedes que de repente el diseño no tiene absolutamente nada, si ustedes le dan un clic, el diseño se va a colocar tal cual en su plantilla de trabajo, ¿no? Es decir, ustedes ya van a poder personalizar de cierta manera el diseño, el diseño que están viendo. Entonces, voy bueno, a seccionar esta parte de acá, lo voy a dejar ahí temporalmente y vamos a hacer un pequeño zoom para poder ver qué es lo que hay, ¿no? Entonces, esto de aquí, por ejemplo, está en inglés. ¿No? Para la mayoría de personas, obviamente, no, nosotros de repente no nos interesa mantener un tipo de empresa o un tipo de servicio ahorita de repente enfocado a inglés, a menos que de repente tengamos algo que ver con ese tipo de idioma, ¿no? Pero, por ejemplo, una juguería, por lo general, ¿no? Una pequeña juguería que de repente está en una galería o que está de repente en un mercado, etcétera, de repente no le interesa mucho eso, ¿no? Entonces no tendría mucho sentido que nosotros lo mantengamos tal cual. Un ratito voy a admitir a dos personas más. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer en este caso va a ser editar, ¿no? Podríamos cambiar. ¿Cómo podemos editar? Nosotros nos vamos a dar cuenta que a medida que nosotros pasemos el mouse por diferentes secciones, se nos van se nos va a mostrar ciertos elementos, en este caso que nosotros vamos a ir descubriendo poco a poco, ¿no? Recuerdan que nosotros hablamos de 7 elementos
que están muy presentes en el diseño, de una manera muy básica. No hemos profundizado mucho, pero lo hemos explicado a grosso modo. Entonces, por ejemplo, si yo me percato acá, lo primero que puedo observar es que existe un fondo. Es decir, hay un fondo, hay un marco, por decirlo así, de fondo, un lienzo en el cual nosotros estamos trabajando. Si yo le doy clic, por ejemplo, me voy a percatar que esta sección de acá, esta barra de herramientas, va a comenzar a cambiar en función a lo que yo seleccione, ¿sí? Yasmín, tienes tu micro prendido. Lo voy a silenciar, o a menos que tengas alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, hasta ese momento me avisan sin problemas para poder explicar o para poder hacer un review, no hay ningún problema. Entonces, el fondo, por ejemplo, si yo le doy un clic, me va a salir en la parte de acá ciertos elementos que yo debo tener en cuenta. Lo primero que me sale de repente es esta opción de acá. Esta opción de acá me indica el color de fondo. Es decir, se dan cuenta obviamente de que este color que está aquí es el mismo que tenemos de fondo, tal cual. Yo lo podría cambiar. Yo de repente si le doy clic a este color, me va a salir aquí una opción para poderle cambiar el fondo en función a qué, a los colores que por lo general Canva observa en las imágenes que están ya en tu diseño. Supongamos que yo tengo un logo que es de color, no sé, pues azul y negro. Me va a mostrar una paleta de colores enfocado principalmente a esos colores. ¿Yo los puedo cambiar? Sí, gradualmente los puedo ir cambiando, los puedo ir modificando, pero inicialmente ya Canva me da esa ayuda, es decir, ya como que me está reduciendo el trabajo de ir a una página externa y revisar una gama de colores en función a lo que yo tengo. Entonces yo, por ejemplo, acá podría colocar un color amarillo más encendido, supongamos. Si yo quisiera de repente verlo así, podría ser. O lo podría mantener con ese mismo color. O de repente, cosa muy extraña, podría jugar con otros colores, de repente que hagan juego con esa tonalidad. Eso también podría ser. Bueno, que es muy similar en realidad, creo que es un poquito más nada más. Entonces, puedo utilizar una gama de colores que si se percatan, como les mencionaba, Canva los detecta en función a las imágenes que existen, ¿no? Me da estos colores en función a esta imagen de acá, que están acá, y me da estos colores de aquí, que están en función a este pequeño decorativo que es lo que está aquí. Entonces, va a depender mucho de lo que yo desee hacer. Bien, acabamos de ver el fondo. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver que acá hay dos secciones más. Una letra que es un poquito pequeña y una letra que es un poquito más grande. Supongamos que esta letra de acá estamos hablando de repente de las características de nuestro producto de repente. Canva nos indica eso, ¿no? Da a entender que es fresco y es delicioso. Entonces podríamos tal vez cambiar un poco eso. Un ratito, voy a admitir a dos personas más. Ok, entonces, como obviamente estaba en inglés, yo lo puedo ir comenzar a editar. ¿Cómo lo edito? Selecciono el elemento y le doy un doble clic. Y eso me va a permitir en este caso a mí poder, en este caso, editar el texto que yo tengo ahí. Pero, profe, de repente yo solo le puedo cambiar la letra. ¿Qué tal si de repente quiero cambiarle cómo se ve la letra o el tamaño? ¿Lo puedo hacer? Sí. Si se percatan ustedes, las opciones en este caso de la barra cambian, de esta barra de acá que es muy importante, cambian en función al elemento que yo seleccione. Un ratito voy a tomar un poquito de agua porque me estoy quedando con la garganta seca. Bien, entonces, por ejemplo, al inicio nosotros tomamos como referencia el fondo. Vimos que podíamos cambiarle el color. En este caso, nosotros estamos tomando como elemento esta primer texto que vemos en la parte superior y nosotros al seleccionarlo, no cuando está acá, sino cuando está seleccionado, nos vamos a percatar que en primer lugar nos indica qué tipografía deseamos utilizar. Y eso va a depender mucho de ustedes, va a depender mucho de lo que ustedes desean mostrar. De repente puede ser una tipografía formal, si es que el proyecto es formal.
De repente, si es algo un poquito más urbano, puede ser una tipografía un poquito más informal, por decirlo así. O si de repente queremos de repente demostrar que nuestro producto es consumible para personas de cierto mercado, también indicar eso. La tipografía va a depender mucho de los gustos y el objetivo de repente del proyecto. En este caso, bueno, ¿qué tipo de tipografía tiene? Tiene un avaro. Nosotros podemos ver aquí que hay otros tipos de tipografía. Si yo le doy clic acá, la va a comenzar a cambiar. Por ejemplo, acá ya me cambió fresco y delicioso, me la puso así. Si yo le pongo esta de aquí, cambia. Y así sucesivamente. Yo puedo seleccionar diferentes tipos de tipografía y algunas de repente van a ser recomendadas y otras de repente no. Entonces todo va a depender de lo que nosotros queramos hacer. Esa es la tipografía, el tipo de letra. Luego también entra a tallar otra cosa importante, el tamaño de la fuente, el tamaño de la letra o de la tipografía. Nosotros necesitamos de repente que eso sea pequeño o que sea grande. Va a depender mucho de lo que nosotros queramos ver. Un ratito voy a admitir. Ok. Entonces, si nosotros de repente queremos cambiar el tamaño, podemos hacerlo de varias formas. En primera instancia, podemos darle clic a este más repetidas veces si es que queremos que sea grande. Ay, voy a silenciar a Carlos un ratito. Ok. Si queremos que sea grande, tendríamos que darle clic repetidas veces a este más. Si queremos que esto se reduzca, al menos, repetidas veces. Pero también podríamos optar por cambiar el número que está en el medio, que es muy similar, creo yo, a lo que te ofrece en este caso, de repente Word, PowerPoint, Excel, te ofrece algo muy similar, ¿no? Tiene cosas muy similares a este tipo de herramientas recurrentes que nosotros utilizamos. Entonces, podría de repente cambiar y ponerle de repente un tipo de tamaño 30. Y bueno, ya me lo dio de ese tamaño, tal cual. Muy bien, ya vimos tipografía, ya vimos tamaño. Hasta ahí de repente tienen alguna duda, pregunta, consulta respecto a lo que estamos haciendo hasta el momento, antes de seguir. Ok. Bien, si no hay preguntas, normal, continuamos. Bien, lo siguiente. Ya hemos visto que esto se puede aplicar para este tipo de texto y para el siguiente podemos aplicar lo mismo. En este caso, nosotros podríamos hacer que el tamaño de la letra aumente, pero ahora de repente nosotros no queremos que la letra aumente de esa forma, sino de otra. Y acá hay que mencionar algo muy importante de repente dentro de estos objetos. Voy a hacer un pequeño zoom para que se percaten. Si se percatan, cuando yo selecciono este elemento, y no solo este elemento, cuando seleccione múltiples elementos, ya sean imágenes, ya sean formas, bueno, logos, etcétera, se van a percatar de que existen dos tipos de ítems. No quisiera decirle ítems, quisiera decirle dos tipos de opciones, mejor dicho. Dos tipos de opciones para poder manipular este elemento. Si se percatan, en las esquinas me salen puntitos, pero en medio de estas esquinas me sale como que este medio rectángulo ovalado, algo por el estilo. ¿Y qué significa? Significa que este rectángulo a mí me va a permitir directamente hacer un recorte. ¿Cómo un recorte? Supongamos, si yo selecciono esa parte de aquí, le doy clic y la desplazo hacia acá, voy a observar que el área que cubría anteriormente al texto se va a ver reducida. Pero ¿qué pasa si yo la reduzco más de lo que debe? Ah, bueno, entonces el elemento va a comenzar a cambiar en función a lo que yo reduzca. El tamaño no se va a ver afectado por eso, porque la letra aparentemente sigue del mismo tamaño, si se percatan. Lo único que está cambiando es el área en la que ese objeto va a trabajar. Si esto fuera una imagen, bueno, de repente lo vamos a hacer el mismo ejemplo, perdón, lo vamos a hacer el mismo ejemplo con la imagen de abajo para que se percaten. Lo más probable es que lo recorte, ¿no? Sucede eso con algunas imágenes. Cuando tú seleccionas una imagen desde ahí, lo que hace ya no es adaptar el objeto, en este caso porque es una tipografía, la adapta. Pero cuando es una imagen, lo que hace es recortarla, directamente la recorta. Y lo mismo ocurriría si es que esos mismos elementos las tenemos tanto en la parte superior como inferior. Si nosotros comenzamos a reducir en una imagen, la recorta directamente.
Eso nos va a ayudar para ahorrar tiempo, porque si quisiéramos recortarla de otra forma sería un poquito más largo. Entonces, lo que voy a hacer inicialmente va a ser agarrar y, entre comillas, recortar este objeto hasta que quede casi exacto. Muy bien, ya está, ya lo recorté hasta ese punto. Ahora, ¿qué voy a hacer, profe? Ahora, el segundo punto es, o el segundo paso vendría a ser, estos puntos de acá sí me van a permitir a mí agrandar o achicar ese objeto. Es decir, tenemos dos opciones, o lo recortamos o lo reducimos, o agrandamos o achicamos el objeto, o el elemento, mejor dicho. Entonces, si yo selecciono de acá, le hago clic y la desplazo en diagonal, voy a observar que en este caso esta tipografía va a crecer. Y no solo crece aquí, sino que aquí también comienza a crecer el número o comienza a reducir dependiendo de lo que haga, ¿no? Si en diagonal la tiro hacia abajo, crece. Si lo tiro hacia arriba, disminuye obviamente. Entonces vamos a dejarlo ahí nada más. Voy a alejar un poquito esto. Siempre es importante trabajar con las vistas, es decir, de cerca y de lejos para identificar bien qué es lo que estamos haciendo. Y lo siguiente que voy a hacer también va a ser mover esto. Profe, ¿dónde lo pongo? ¿Acá arriba, acá abajo? Bueno, eso va a depender de ti. Nosotros, por ejemplo, si esto inicialmente lo hubiésemos tenido en otro lado y quisiéramos centrarlo, porque es un título de repente, lo único que tendríamos que hacer es mantenerlo presionado y arrastrarlo hasta que en la cuadrícula nos salga de repente esto. Esta sección, esta división que nos indica la cuadrícula, si se dan cuenta, perdón, si se dan cuenta, va desde arriba hasta abajo. Entonces nos está tratando de decir de que esa línea indica la mitad, en este caso, del lienzo de trabajo, ¿no? Lo podríamos dejar ahí, lo podríamos bajar un poquito más o lo podríamos subir. Va a depender de ustedes. Y es más, por ejemplo, cuando yo lo coloco a esa distancia, me indica que tanto hacia arriba como hacia abajo hay una distancia de 9. Entonces, hay algo de simetría en eso. Nos puede beneficiar en algunos diseños. Así que lo voy a dejar ahí. Muy bien. Ya vimos esta tipografía de aquí, ya vimos la segunda tipografía, ya vimos diferentes elementos. Otro, una imagen. Esta imagen, por ejemplo, también la podemos reducir o también la podemos agrandar. Aprovechando que esta imagen se ve así, es muy necesario indicar una cosa importante en cuanto a las imágenes. Hay imágenes de diferente, ¿cómo decirlo? De diferente formato. Entonces, ¿alguno sabe qué tipos de formatos son los más usados de repente para diseño? ¿Alguno habrá escuchado de algún tipo de formato? ¿Qué formatos solemos utilizar para diseño? A ver, algunas respuestas, mínimamente 5 respuestas quiero en el chat, a ver, para saber si están despiertos o de repente ya se durmieron a mitad de la exposición. Bien, ya vamos 3. JPG creo que es, ajá. JPG, JPG, muy bien. Kelly Basilio, muy importante lo que he mencionado. PNG. Y es muy importante porque ojo, hay más tipos de imagen, incluso animadas, que en este caso de repente pueden ser referenciadas como los GIF, o como más adelante vamos a ver, o han visto de repente en la PPT que algunas imágenes se movían un poco, que en este caso vendrían a ser los stickers o GIF, que tienen cierto dinamismo durante un momento, ¿no? Entonces, el PNG, ¿por qué es importante? Y por qué es un poco diferente del JPG, que es lo que distingue más a veces. Es por el fondo. Cuando ustedes tienen una imagen en formato JPG o JPG o algún formato similar, ustedes van a observar que la imagen por lo general es de un formato medio cuadrado y ustedes lo pueden reducir y lo pueden agrandar muy bien. El problema está en que el fondo se suele mantener en la imagen. Es decir, supongamos, bueno, acá no lo pueden ver por el tema de, voy a buscar una imagen de jugos, ¿ya? Jugos. Voy a poner jugos y voy a poner imágenes. Vamos a adelantar un poquito esto. Por ejemplo, voy a agarrar esta imagen de acá,
la voy a arrastrar, literalmente la voy a seleccionar. Bueno, primero la voy a señalar. Ya, ahora sí, voy a señalar esta sección de acá y la voy a arrastrar poco a poco a esta sección de acá y la voy a soltar acá. Esto es algo adelantado a lo que vamos a ver ya. Pero tú puedes tomar imágenes, en este caso de internet, para poderlas utilizar en tu trabajo. Profe, ¿es correcto? No, no es correcto. ¿Por qué no es correcto, profe? Porque a veces tenemos problemas con, en este caso, de repente, si es que nosotros estamos utilizando alguna imagen que no es licenciada, que no es libre de uso, en algún momento nos podrían de repente hacer un problema. Sobre todo si es que de repente lo estamos aplicando para una empresa mediana. Ahora, si utilizamos imágenes libres de derecho, sí lo podríamos hacer, dependiendo también cuáles son las condiciones de esas imágenes libres de derecho. Siempre hay condiciones a veces que revisar. ¿En Perú pasa eso, profe? ¿Todos revisamos eso? No, la mayoría de empresas no lo hacen. La mayoría de empresas utilizan las imágenes que ven en internet como quieran y no pasó casi nada, casi nunca pasa nada. Pero de todas maneras siempre es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque tal vez en algún momento te pueda ahorrar de repente, un problema legal, por decirlo así. Muy bien, entonces, si se dan cuenta ustedes, si yo reduzco o agrando esta imagen, sí, correcto, se achica o se agranda como yo desee. Muy bien, todo muy bien. Pero la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre esta imagen que ahorita acabo de descargar? Que la quiero poner, bueno, voy a mover esta acá, voy a mover esto, uy, perdón, voy a mover todo esto. Sí, todo esto lo voy a mover un poquito más acá y voy a ponerlo acá. ¿Cuál es la diferencia entre la imagen de la izquierda y de la derecha? ¿No? Bueno, voy a silenciarlo. ¿Alguna diferencia? Me lo escriben en el chat o me lo dicen por el micro, no hay problema. Levantan la manito si quieren, no hay problema. Tiene una marca de agua. Ya, correcto. Sí, pero aparte de la marca de agua. Exacto, Kelly. Sí, es correcto lo que me acaban de decir hace un momento. ¿Tiene una marca de agua? Bueno, sí, tiene una marca de agua porque en este caso de repente es una imagen de Canva. Supongamos una sección de Canva de Premium que te lo da ahí de cortesía y por eso le pone su marca de agua. Pero aparte de la marca de agua, tiene un fondo. Y ese fondo, si se percatan, se mantiene ahí. Profe, ¿yo lo puedo desaparecer el fondo con Canva? Con Canva gratis, creo que no. No, o sea, no, no puedes. Con Canva Premium, tengo entendido que sí hay una opción para hacerlo, pero no sé cuánto habría que pagarle a Canva Premium para que lo hagas. ¿Lo podría hacer con otra herramienta? Sí, de repente lo podrías hacer con un Photoshop. Lo haces el recorte paso por paso, trazo por trazo, poco a poco. Sacas eso, lo trasladas de repente a un lienzo en blanco y luego el lienzo en blanco lo desapareces, le quitas el fondo y ya te quedó tu imagen bien bonita en formato PNG. Entonces, tienes por un lado una imagen que está con un fondo y que de repente si yo quisiera adaptarla a mi lienzo, al lienzo que yo estoy utilizando, de repente estoy utilizando otros colores y me malogra todo. O por otro lado, puedes utilizar una imagen sin fondo a la cual tú puedas adaptar al diseño que quieras hacer. Entonces, ¿qué es más conveniente? ¿Es más conveniente que tus imágenes tengan fondo o que no tengan fondo? ¿Qué es conveniente? ¿O qué sería más conveniente? Trabajar bajo diseños. No creo que es muy evidente. Exacto, sin fondo. Cuando tú tienes un elemento sin fondo, tú agarras, lo colocas y comienzas a colocar tus elementos por detrás o por delante como tú quieras. Tú agarras y comienzas a implantar tu forma de hacer el diseño. Pero si el elemento tiene un fondo, uy, ¿qué hago? Tendría que desaparecer primero el fondo para poder trabajar con ese elemento. Puede ser una muy bonita imagen y puede ser de repente una imagen que incluso tengas derechos libres de uso, pero si tiene el fondo como que te puede malograr un poquito el proyecto que deseas hacer, ¿sí? Entonces, bajo esa dinámica, indico lo siguiente. A veces para esos diseños, como les decía, es mejor trabajar con objetos que en este caso sean PNG. Profe, ¿cómo puedo hacer para descargar algunas imágenes en PNG?
Supongamos, y esto también es algo importante aprovechando que lo tengo acá, si yo quisiera de repente utilizar logos, si yo quisiera utilizar logos, los logos si yo no los pongo en PNG, me van a salir rectangulares o me van a salir cuadrados, o bueno, la forma que tenga mi logo, pero me va a salir así, no me puede salir circular. El circular significa que es PNG, si me sale todo circular significa que es PNG, pero por ejemplo esta imagen que es de la empresa, si yo lo coloco acá, si se dan cuenta, sí se ve el fondo. O sea, sí se ve que en la parte de acá sí se puede observar el fondo. Entonces, sí me permitiría trabajar. Obviamente, por los colores que tiene eso, no encajarían, ¿no? Obviamente, bueno, tampoco encajan con estos porque no tienen un contraste, pero se nota un poco más, ¿no? Ya es por un tema de, más que nada, del fondo claro, color oscuro o color oscuro de fondo, color claro. Es un tema de contraste, más que nada. Pero más o menos espero que entiendan la idea eso del fondo, ¿no? Te da una presentación a veces un poquito mejor. Entonces, yo de repente, sí, me parece que el diseño está muy bonito y todo, pero como lo mencionaron hace un momento, esto tiene una marca de agua. Y pucha, yo poner una marca de agua en mi diseño, como que a menos que no sea de la empresa, de repente, si es de la empresa, de repente puede ser, ¿no? Pero si no es de la empresa, bueno, entonces, ¿qué hago? Puedo intentar buscar de repente algún tipo de objeto que me pueda servir. Acá, aparte de diseño, hay otra sección que se llama elementos. Elementos, que lo espero profundizarlo un poquito mejor la siguiente clase, porque ya nos quedan 15 minutos. Elementos se enfoca mucho en la parte visual. ¿Qué nos ofrece? Por ejemplo, nos ofrece ver formas, nos ofrece recursos en general, nos ofrece stickers, que son lo que acaban de ver hace un momento en movimiento, nos ofrece fotos, nos ofrece videos. En este caso, yo de repente necesito una imagen de jugos o de frutas, ¿no? Podría asociarlo de repente a ese tipo de cosas. Si comienzo a revisar por acá, de repente voy a encontrar algunas cositas interesantes. Vamos a buscar, vamos a ver si encontramos algo que sea gratuito. No quiero utilizar dinero. Vamos a ver si encontramos algo gratuito por ahí que me pueda representar algo bonito e interesante. Miren, este justo que está acá, bueno, no es el mismo, es similar. Y justo acá dice que es Pro. A ver, sigamos buscando, sigamos buscando. Profe, me van a decir, de repente puedo hacerlo desde Google, puedo descargar algún elemento desde Google y colocarlo. Sí, podríamos hacerlo también. Podríamos hacerlo sin ningún problema. Si ustedes observan de repente que aquí no encuentran la imagen que ustedes requieran, sí, podrían recurrir a eso. De repente pongo, imaginemos jugos, a ver, voy a poner PNG, que es el formato que hace un momento estuvimos hablando. Si pueden, apúntenlo porque eso es algo muy importante para sus diseños. El tipo de formato PNG, no sé, a ver, vamos a intentar. Bueno, voy a acceder a la misma página porque a veces cuando accedes a la misma página te da otras opciones de descarga. Ya, vamos a ver, ojalá cerrar. Espérenme un momento, ¿sí? M, M, Q y L. Ok, ojalá que esta sí me la haya subido en PNG. Y sí, tuvimos suerte. Ya, entonces aparentemente desde el mismo Google te lo descarga, pero no desde el mismo formato como tal. Le ponen ese fondo. Tendremos que entrar a la misma página. Es un poquito más tedioso. Pero si se percatan, esta imagen de acá, tal cual, está en PNG. No tiene el fondo. Eso me va a permitir de repente trabajar de una mejor manera. Voy a eliminar esta, voy a colocarla acá para reemplazar. Y miren, justo lo que les expliqué hace un momento, ¿no? Si yo tengo una imagen acá en Canva, se van a percatar de que puedo tener, sí, la opción de achicarla o agrandarla, pero también voy a tener opciones de recortar, que fue justamente lo que hace un momento les indiqué, ¿no? Nosotros podemos recortar la imagen directamente desde acá, también desde acá o desde los costados. Entonces, va a depender mucho de cómo queramos utilizar el trabajo o cómo lo queramos desarrollar.
¿no? Entonces podemos seccionar algunas partes que no queramos usar de la imagen. De repente solo quiero mostrar hasta acá, supongamos, y solo quiero mostrar hasta acá, centralmente la de jugo. Solo estamos haciendo un ejemplo, nada más. Solo estamos haciendo un ejemplo. Entonces, voy a agrandar, voy a dejarla en ese lado. Ok, vamos a suponer que es así, ¿no? Y, ¿qué otro elemento hay de repente del que podamos hablar? Ya hablamos acerca de las tipografías, ya hablamos un poco acerca de estas pequeñas imágenes que están acá, que están en formato PNG. Podemos hablar también de estos de acá, estas formas. Como les mencioné en un inicio, nosotros contamos con dos tipos de forma. ¿Qué pasó? A ver, me estaban diciendo algo. ¿Cómo lo subió para volverlo a hacer? Ya. Para subir el archivo a Canva, lo vamos a ver más adelante. Esto solo lo he hecho a modo de ejemplo. Tienes varias opciones. Tienes la opción de agarrar una imagen, seleccionarla desde el mismo internet. Supongamos que es una imagen no PNG, porque a veces, como se han dado cuenta, el PNG trae a veces problemas cuando lo haces de esa manera. Seleccionar una imagen, supongamos un fondo de jugo. No sé si habrá, puede ser que sí. Ya, de repente un fondo así, un fondo cítrico. Y seleccionarla, manteniéndolo presionado, lo deslizamos hacia donde está el mismo Canva y lo soltamos acá. Cuando lo soltamos, directamente esto lo va a subir en esta sección de acá, que dice justamente archivos subidos, ¿no? Que es esta sección de acá, que me va a permitir subir archivos desde mi computadora o directamente desde la web. Me da esa facilidad, ¿no? Yo podría agarrar esta imagen, supongamos, estamos haciendo solo un ejemplo, agrandarla grande, excelente. Agrandarla y luego, eh, de repente, supongamos, no sé, yo quisiera hacerle una transparencia. Esto lo vamos a hacer más adelante, no se preocupen, solo estoy haciendo un ejemplo básico. Pero podría aplicar diferentes cosas, ¿no? Hacer de repente que esto se vea de una manera diferente. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, no, no vamos a saltarnos esa parte. Es solo una idea. Entonces, ya tenemos acá las imágenes y acá seguimos con las formas. Cuando estábamos hablando de elementos, nos dimos cuenta de que existen muchos tipos de elemento, ¿sí? Entonces, dentro de los elementos más usados en sí para sus diseños, muy aparte de las imágenes PNG y la tipografía, como hablamos, van a ser las formas. Las formas las vamos a encontrar acá en elementos y en la sección de formas van a darle a ver todo y aquí van a encontrar un montón de formas. Empezando por las líneas, los tipos de línea que existen y también otras formas, que en algunos casos, como les mencioné, van a ser formas geométricas, que pueden ser regulares o irregulares, y por ejemplo, otro tipo de formas un poquito más diferentes, un corazón, una nube, un pensamiento, una cruz. Hay diferentes tipos de forma que pueden utilizar para sus diseños. ¿Cómo impacta la forma en el diseño que colocas? Va a depender mucho de lo que creas hacer. Por ejemplo, en este caso, si nos percatamos, aquí están utilizando una forma que es muy similar a las de acá, ¿no? Que nos da un poquito más el hecho como que para resaltar el tema del descuento en este caso, ¿no? Que nosotros estamos ofertando. Entonces, para eso nos va a servir mucho las formas. También de repente, como se habrán podido dar cuenta en otros diseños, las formas se pueden utilizar de fondo, se pueden utilizar de esquina, si se han dado cuenta, no sé, a ver, denme un momento, voy a achicar esto un poquito para que se puedan percatar. Por ejemplo, supongamos la forma acá hay una línea, que bueno, podríamos denominarla una pequeña forma. Aquí también les coloco de ejemplo formas. En los laterales creo que utilizo algunas formas. Acá también hay formas. Entonces, las formas lo podemos utilizar en los diseños de diferente manera, ¿sí? Lo podemos utilizar de diferente manera. Incluso para los mismos diseños ya de afiches, también lo podríamos hacer de esa manera. Entonces, lo importante ahí va a depender mucho de cómo nosotros queramos manejar en este caso las formas. Por ejemplo, si yo coloco un triángulo, aquí hay una pregunta, ¿se pueden modificar las formas? ¿Modificar en qué sentido? Se pueden modificar a nivel de color, a nivel de repente
Esto de aquí a nivel de trazos se puede modificar. Se puede modificar en redondez de las esquinas. Se puede modificar, sí, se puede modificar la forma un poco en función a lo que queramos hacer, ¿no? En función a lo que queramos hacer, se puede modificar un poco. ¿En qué más se puede modificar? Justo lo que vamos a entrar. Se puede modificar en el color. Profe, ese color no me va, de repente ese color es amarillo, está un poquito mejor. Ahora, ¿hay limitaciones en las formas? Sí. En Canva, por ejemplo, acá yo le veo una limitación. No sé si hay otra forma de repente de hacerlo. Pero el borde, de repente yo quisiera un color de borde. De repente, si yo tengo un Photoshop y yo coloco una forma, yo tengo la opción para definir el color del borde de la forma. Porque de repente el negro no va de repente como un color directo. Entonces, en algunas situaciones, aquí por ejemplo sí se puede. Hay otras, creo, he visto algo, otras de que cuando yo le intento modificar esto de aquí, pierde. Esta de acá, por ejemplo, sí me permite tal cual. Esta de aquí sí me permite hacer este tipo de modificación. De ahí vamos a revisar otras. Creo que eran cuando... Ah, ya me acordé. Creo que más que en formas es en la sección de iconos. En la de iconos creo que ahí había ese problema. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los iconos no necesariamente están en una cuadrícula como una forma, em, cuando tú intentabas hacer que el borde sea de un color diferente, lo que hacía simplemente era generarle un marco. En este caso, a esta parte de acá, sí le estamos viendo que podemos cambiar tanto la redondez como el grosor que tiene, ¿sí? Ahí va a variar mucho. Aunque la forma principalmente se mantenga, el borde por afuera está definiendo una redondez diferente, ¿sí? Bien, ¿qué más podemos hacer con la forma? La forma también la podríamos girar. Podríamos hacer que esta forma sea de otra manera. No, el triángulo viene así, de repente yo lo necesito así, en medio diagonal. Y de repente este triángulo de acá, supongamos, lo necesito en esta esquina de acá, solo para decorar, ¿no? Supongamos, ¿no? Y de repente necesito otro similar. Acá hay una opción, cuando tú seleccionas un objeto, hay opciones que te permiten duplicar directamente para que no estés haciendo un control C, control V, que te permiten duplicar, que es la sección de acá. Es un botoncito, una opción que te permite que te sale una vez que tú seleccionas en todo objeto, ¿no? Ahí te sale esa opción de duplicar. Podría hacer lo mismo con esto, ¿no? Y una vez que se duplica, lo podría pasar por otro lado. Supongamos, ¿no? Estamos haciendo simplemente un juego de lo que existe acá, ¿no? Todavía no estamos definiendo ningún tipo de diseño como tal. Solo estamos interactuando un poco con lo que te ofrece Canva. Bien, entonces, hasta ahí ya hemos visto temas de tipografía, ya hemos visto el tema del tamaño, las secciones, esta parte de acá para que se pueda adaptar también la tipografía, igual con el tema de las imágenes, para que se pueda adaptar el tema de los recortes y los tamaños que existen. Ya hemos visto el tema de la importancia de que sean formatos PNG y también de las formas. ¿Nos faltan ver más cosas? Sí, aún nos faltan ver más cosas. Las vamos a ir desarrollando ya con calma la próxima semana porque ya son las 5:30. Pero lo que sí quisiera recalcar, por favor, es que intenten llenar la asistencia del formulario porque sí la voy a tener en cuenta. ¿Ya? Eso sí, lo voy a volver a enviar por el link de aquí. Solo va a ser por los links de las salas. No se va a pasar ese link, por favor, por el grupo de WhatsApp porque la idea es que solo se anoten las personas que han participado, ¿no? Igual voy a ver un registro de las personas que han podido acceder a la sala para poder hacer un contraste y de esa manera poder tomar la asistencia como tal. ¿Ya? Hasta este punto vamos a llegar en esta primera sesión. Espero no haberlos aburrido mucho. Y espero también que la próxima semana se puedan conectar con normalidad para poder seguir desarrollando este tipo de actividades. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, consulta final antes de cerrar la sesión? Me la indican, por favor, antes de cerrar la sesión. Ninguna. Correcto. ¿Enviará la clase grabada? Sí, la voy a intentar subir a un repositorio, a una nube, y les voy a pasar el link para que ustedes puedan descargarlo y lo puedan practicar.
Lo más probable es que la próxima semana intentemos hacer pequeños grupos y hagamos solo bosquejos, utilicemos plantillas solo para poder interactuar de repente de una manera colaborativa entre un grupo determinado de personas. Y de esa manera de repente ustedes pueden ir practicando poco a poco. Sí, lo importante acá es que ustedes se puedan adaptar con la herramienta, no se apresuren, o sea, en intentar aprender todo de manera muy rápida. Lo que sí también pueden revisar algunos videos adicionales que les puedan permitir interactuar un poco más con la aplicación. Y si tienen alguna consulta o duda, me la hacen por interno y yo en los momentos que tenga libres voy a intentar absolverla, ¿sí? Entonces, eso sería todo. Espero que se sigan conectando la siguiente semana y lo dejo hasta ahí. Muchas gracias.